8 de la mañana, 23 minutos. Seguimos en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por la 93.5 de su dial FM Atlántida. Del Rosario de la Frontera estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Emisores, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Valliviana, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios también. En Duplex con Televisión, estamos saliendo en la señal 2 de aire para Capital y alrededores, en la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver o escuchar por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y usted nos puede ver en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, o nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a la hora que usted quiera. ¿Cómo hace? Busca el Facebook TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, o también el YouTube, y allí usted pone De Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Ahí está el programa, por ejemplo, en directo. Y si usted me dice, no me importa nada el programa, yo quiero saber cómo es esto de Irán, Israel, la quiere ver a Carolina Romano Burjaile para que ella le explique bien de qué se trata, la puede ver solo a ella. Como en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús, que apenas termine el programa va a estar colgada la entrevista. Y si usted me dice, che, o hace nota muy larga, yo quiero ver lo más importante nada más, lo quiero ver más corto, también lo puede ver. ¿En dónde? En nuestro canal de TikTok Marcela Jesús. Allí tipo 13 más o menos, están colgados todos los cortes. Ahí están los cortes, por ejemplo, del senador Sergio Leavi, que también estuvo sentado acá en nuestros estudios. Y la entrevista escrita completa va a estar en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Le damos los buenos días a nuestros estudios a Carolina Romano Burjaile. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días, Marce, gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar aquí. Para nosotros también, y además para aprender cosas. ¿Qué está pasando entre Irán e Israel? A ver, le contemos un poco a la audiencia porque por ahí se nos hace un poco difícil entender todo esto. Bueno, durante las tensiones que han durado casi 12 días, han habido una serie de ataques directos entre Israel e Irán. Esto es ya un punto para remarcar porque desde el año pasado, 2024, comenzaron estas hostilidades y donde además el ataque ha sido directo. Esto en realidad nos hace ya suponer... ¿Quién empezó con los ataques y por qué? Israel comenzó en el nombre de un programa de objetivos para evitar la creación, para que nos entienda la gente, que en realidad es la creación de unas bombas o de armamento nuclear. Ajá. ¿Por qué? Porque se tenían informes de que tenían trabajando técnicos para el enriquecimiento de uranio y generar este tipo de armamentos. Con esto, que en realidad intervienen diferentes organismos internacionales también, los que Irán ha ido cooperando, se entiende que ha sido una medida realmente compleja.
Esta doctrina de la guerra preventiva, lo que Israel hace y lo define, por eso a veces la Ahora, confusión de ¿cómo la se gente. puede creer que haya una guerra preventiva? Bueno, pero es una doctrina que se generó durante el año 2001 en la presidencia de Bush, en el momento que se produce el ataque de las Torres Gemelas. Ajá. Estados Unidos, en la cabeza del presidente Bush, declara la guerra preventiva a quienes sean aliados del terrorismo, los identifica a esos países como enemigos y los declara y comienza una serie de intervenciones en Irak, en Afganistán, en un primer momento buscando a Bin Laden. Sí. Cosa que no recuerdo logra y que perfectamente. luego, muchos años más tarde, lo hace el presidente Obama. Pero en ese contexto se genera esta doctrina en la que se va a atacar a países de forma preventiva para evitar el terrorismo. Con esto Israel sale hace casi 12 días y genera este ataque en nombre de evitar que pueda llegar al arma nuclear. Esto es muy complejo. ¿Por Sí. qué? Porque la decisión de no tener el arma nuclear era una decisión política, de acuerdo a los informes de los organismos especializados y de Naciones Unidas. Esta decisión era una decisión política. No lo hacía, tenía los elementos, pero no lo había logrado porque no tenía la voluntad política de hacerlo. Esto puede cambiar a partir de los sucesos y de la tensión que se ha venido generando. ¿Por qué? Porque hoy, y en realidad el día de ayer, han salido una serie de informes donde ya se establece que el éxito de la misión ha sido solo lograr postergar por unos meses la evolución de las tres sedes que han bombardeado, los 3 espacios que bombardearon, Sí. que son espacios técnicos, búnkers se los denomina, han sido solamente afectados en su capacidad, pero que esto solamente los va a retrasar un par de meses, de acuerdo a los informes de En la inteligencia de los creación de Estados armas Unidos. nucleares. En sus avances, Ujú. como les digo, hasta el momento Irán no tiene armas nucleares, No tiene. porque si no, no lo hubiesen atacado. Ajá. Tiene los elementos para hacerla. Esa es la diferencia. Sí. Y entonces Israel, cuando establece esta intervención, afirma que estos objetivos tenían que ver con detener su programa de enriquecimiento de uranio. Programa armamentista, digamos así, en cierta manera. Le decimos a la audiencia, Mavi, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, Carolina Romano Burzales es licenciada en Relaciones Internacionales. Lo que quieran comunicarse, mandar consultas, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden mandar y de qué manera? 3875-012-350-3874-858-977. Ahora, Argentina. El presidente de los argentinos tomó una posición a favor de Israel y además hay un convenio que se ha firmado y que no lo quieren pasar por el Congreso, que habla de darle salud pública, educación, subsidio, jubilaciones y todo lo demás a los israelíes. ¿Ese convenio lo puede explicar usted y qué significa? Bueno, si bien esa información todavía se mantiene, ¿no? Que la he visto en diferentes medios de comunicación. Nosotros tenemos el convenio, y lo hemos pasado ayer. Si quiere se lo paso para que usted lo pueda analizar tranquilo, porque el convenio está. El convenio está. Sí. Bueno, en realidad lo había leído, creí y pensé que tenía que ver con estas campañas informativas. Ajá. Pero lamentablemente, cuando sabemos que nuestro país está enfrentando una situación tan compleja frente a los beneficios sociales que se están perdiendo, frente a las jubilaciones, frente a todos los reclamos que sabemos que, a pesar de que se los quieran acallar, los entendemos, ¿no? No sale la ley de financiamiento
de la universidad pública. Tenemos las marchas todos los días miércoles con una Se está tremenda recortando violencia. todo. Exactamente. Y bueno, esto pone, ¿no?, en tela de juicio Ahí lo tenemos al convenio. Yo se lo acabo de pasar de nuevo a los operadores, igual se lo pasé a usted para que lo tenga, y dice convenio Sí. entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre seguridad social. Esto está sacado del Boletín Oficial de la Nación. Bueno, realmente no había tenido tiempo de analizarlo con tantas situaciones internacionales, pero bueno, tendrá que continuar el camino que establece nuestro sistema, ¿no? A ver, y acá me toca definitivamente, porque hasta hace un mes estaba en el área de los convenios de la universidad y sabemos que la burocracia de nuestras instituciones van a también tener que trabajar en este sentido, nuestras instituciones, por eso tenemos un sistema republicano, Claro, y en el que me imagino... pero decía Sergio Leavi acá que no lo quieren pasar por el Congreso, que directamente es posible que no lo pasen por el Congreso. Sí, porque tenemos un contexto hoy, gracias a los decretos y a las medidas de urgencia, que lo pueden permitir, Ajá. lamentablemente. Veremos cuáles son las acciones que tengan que tomar para evitar este paso. Yo realmente no estuve al día con la entrevista que pudiste hacer, pero Sí. me imagino que ellos tienen los instrumentos para poder hacer y analizar este tipo de acciones, ¿no? Esto suma a las acciones que se vienen haciendo en el contexto internacional. No podemos dejar de mencionar la crisis institucional que ha generado el presidente en el Servicio Exterior de la Nación. No podemos dejar de mencionar las ¿Qué posiciones pasó? Cuénteme, inéditas. ¿cuál es la crisis que hizo el presidente en el Servicio Internacional? Bueno, nosotros tenemos un servicio exterior que toma exámenes para el ingreso, Sí, y de funcionarios que van a comenzar su carrera para el servicio exterior. Este examen ha sido detenido. que son las embajadas. Exactamente. Y donde no es solamente el embajador, que sí es la cabeza de cada embajada, pero hay una serie de funcionarios que comienzan a hacer una carrera, es una carrera de la Administración Pública Nacional del Servicio Exterior. Y entonces hay escalafones, hay toda una preparación, y donde esto ha sido detenido, donde además hay una serie de situaciones que han marcado realmente una situación compleja. Por eso no es solamente la crisis por la detención, sino por la posición política que se le está generando a cada uno de estos funcionarios. Ajá. A comienzo de año y a fines del año pasado salieron una serie de notificaciones informando de que había que promover los principios de la libertad. A Y los si vos no embajadores, promovías, a todo el servicio te diplomático. sacaban, sí. Exactamente, y por eso vemos cómo, y asistimos al cambio de canciller, cuando la canciller Mondino había votado de acuerdo a la base diplomática que tenía que votar, y por eso... La sacaron. La sacaron, Sí, así. sí. Porque siguió la línea de coherencia en la que Argentina venía desarrollándose en el contexto de Naciones Unidas. Esa línea se ha perdido. Lamentablemente esto nos afecta porque nosotros también tenemos reclamos en el seno de Naciones Unidas. De hecho, el día de ayer nuevamente se instó a que el Reino Unido dialogue sobre la situación de las Islas Malvinas con nuestro país. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Y lamentablemente creo que es importante entender que hay una construcción de la política exterior argentina que estos años tenía ejes marcados. Esos ejes venían de la mano del multipolarismo, del consenso, de la construcción de espacios, además de la reivindicación de nuestros espacios. Por eso el avance con Malcorra al momento de tener la plataforma submarina, ¿se acuerdan? Sí. Con toda esta planificación que se hizo para el sur de nuestro país y que se validó en el contexto internacional, que fue un trabajo de más de 20 años de Es los como equipos que se cortó diplomáticos. todo acá. Sí, lamentablemente ¿Cuál se es la cortó. posición de la Libertad Avanza con respecto a las relaciones internacionales? Ellos La se que tienen definen que defender. como pragmáticos. Yo
lo voy a poner con un manto de piedad a ese pragmatismo, ¿no? Porque si bien los efectos de la política exterior no son inmediatos, tenemos consecuencias. Y nosotros las sabemos. En el caso de esta guerra, fue Milei el que dijo que quiero que se instale en Israel, en Jerusalén, la embajada. ¿Eso qué significa? ¿Por qué estuvo en otro lado durante mucho tiempo? Porque hay un acuerdo que tiene que ver con el reconocimiento de la diplomático y de los funcionamientos diplomáticos en Tel Aviv. Sí. Y de hecho, la embajada argentina está en Tel Aviv. Sí. Es más cerca de Ramat Gan, que es un espacio que veíamos y asombrados. La semana pasada había caído un misil, ¿no? Y había una serie Sí. de... Bueno, cerca de allí está la embajada argentina. Y se puede Pude cambiar conocerla, así sí. de un día para el otro, como quiere cambiarlo a Milei a otro lado. Y con esa iniciativa comenzó el presidente Donald Trump, ¿se acuerdan? Hace un par de años, que tiene que ver con una fuerza que hace Israel para el conflicto que hay en Jerusalén, que tiene que ver con los cristianos ortodoxos, con los mismos sitios sagrados musulmanes, y esto ya es entrar en la posición religiosa de un conflicto que todavía es más peligroso el conflicto de la tensión actual, ¿no? ¿Es religioso o es económico por el petróleo? Este conflicto tiene muchas aristas. El conflicto actual tiene que ver con seguridad internacional por la capacidad de los armamentos. También tiene una posición étnica más que religiosa, pero estos factores están cruzados. ¿Por qué? Porque en el medio hay conflictos y actores que van a intervenir. Si sabemos que en Irán tenemos en realidad persas con otras etnias, pero persas al fin. Pero en toda el área de Palestina tenemos árabes. No podemos dejar de mencionar en este contexto el asedio que vive Gaza y los palestinos. Asedio que obviamente está también bloqueado por la información que se maneja, pero por una crisis humanitaria realmente tremenda a la que todos los organismos internacionales han hecho llamados. El mismo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ha identificado esta situación, sigue haciendo un pedido al cese al fuego por parte de Israel, en donde se ha generado un campo, antes era un campo de concentración. Ajá. Antes ese espacio era como un campo de concentración. Hoy ese espacio está destruido, con una crisis alimentaria tremenda, con un dolor que va realmente, que hace que nos enfrente a una realidad dolorosa de ese camino a la paz, ¿no? Que hayamos perdido y herido a muerte el derecho internacional. En todos estos años, Argentina, ¿qué posición tuvo ante cualquier tipo de guerra? Bueno, Argentina en algunos momentos se ha mantenido neutral, y en otros momentos ha apoyado. ¿En cuáles momentos apoyó? ¿Y qué En la apoyó? presidencia de Menem. Ah, Menem, de ahí viene la cosa. Exactamente, en la guerra contra Irak, y donde además ha habido una serie de acciones que nos generaron también ataques. No podemos dejar de mencionar eso. ¿Nos generaron ataques? ¿Qué pasó? Y nos hicieron volar la AMIA en territorio argentino. Y todo esto, que si bien se quiso también tergiversar de que había una pista iraní, todavía eso no está realmente comprobado, hoy sí podemos entender que Irán puede ser un actor clave en ese sentido. Sí, o sea que podemos ser pasibles de algún ataque con la posición que tenemos ahora, tal cual como ocurrió en la época de Menem. A mí no me gustaría pensar en esto, es una hipótesis, porque somos vulnerables. Lamentablemente nuestra seguridad interna es compleja, pero dijo Milei que estamos bien armados. Dijo, tenemos un buen armamento, no sé cuál fue la palabra exacta, pero es lo que él dijo. Claro, al presidente en realidad, que es el responsable de nuestra seguridad, también tendríamos que invitarlo a que conozca nuestros pasos fronterizos salteños, por lo menos, en donde sabemos que son muy permeables, ¿no? Sí.
y donde en realidad, sin ser alarmista, porque cuando uno comienza en esta futurología, y yo siempre estoy en contra de esto, tenemos que pensar que hay dos aliados en América Latina de Irán, uno es Venezuela y el otro es Bolivia, que con ellos se han trabajado cooperaciones en materia tecnológica, con nosotros también, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se generaron acciones y convenios de cooperación con Irán, principalmente tecnológica, y entonces en ese sentido tenemos que entender que hay un camino, que si bien el camino ha sido de la cooperación, hoy esos caminos están bloqueados. Es alarmante el informe de Razi, donde luego de las acciones y la tensión, principalmente iniciadas en Ucrania con Rusia, y luego entendemos que esa cooperación internacional, más las medidas que se tomaron, han ido generando un escenario realmente complejo para un mundo que avanzaba hasta la pandemia en foros internacionales, en la búsqueda de objetivos comunes, en una hoja de ruta que proponía Naciones Unidas en no dejar a nadie atrás. Sí, con el ahora, objetivo de la desarrollo. posición argentina por Ucrania y por Israel, ¿nos afecta a los argentinos en algo, a la gente que está en su casa, a los que nos están escuchando en el auto? Y principalmente ya nos ha venido afectando. Entendemos que ha habido una tensión en el mercado internacional, principalmente por el petróleo, por las represalias geopolíticas que se analizó de cerrar el estrecho de Hormuz, y en donde además esto afectó directamente a la cuestión energética, y donde Argentina en realidad tiene una posición compleja, porque si bien nosotros estamos exportando petróleo, lo que debería ser conveniente, también tenemos una realidad del mercado interno en donde la semana pasada volvió a subir el precio de los combustibles. O sea que esto, si continúa así, pueden seguir subiendo el precio de los combustibles. Cuando suben los precios de los combustibles, sube todo. Y sí, lo estamos asistiendo. Ahora habrá que consultar especialistas en economía si esto tiene que ver con los movimientos de la macroeconomía o si es realmente una situación generada también por la política interna, en la que se han venido obviamente ajustando cada vez más las tarifas y que sabemos que se nos está haciendo insostenible la vida, ¿no? Sí, sí, ya la gente puede comprar con suerte cosas para comer, pero no les alcanza para otra cuestión. Así es. Voy a aprovechar que usted está acá y vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la UNSA. Usted ocupaba un cargo en la conducción anterior. ¿Cuál era su cargo? Yo era secretaria de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, por eso les comentaba de los convenios. La secretaría es una secretaría que trabajaba primero con la vinculación de ciencia y tecnología, con la cooperación que tenía que ver todos los convenios de la universidad, y por eso los mecanismos y la burocracia que mencionaba hace rato, y luego todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y la proyección de una estrategia que dejamos establecida de relaciones internacionales para la universidad. Ahora, el actual titular de la UNSA, Miguel Nina, los denunció de todos a la conducción anterior de Daniel Hoyos, dijo que hay plata que no se justificó, que hubo un desfasaje económico. ¿Qué pasó? Bueno, esta campaña, que es fiel al estilo de esta actual conducción, ¿no? Desde el momento que iniciaron la campaña política para llegar al rectorado, comenzaron con campañas sucias, mintiendo, manipulando, medias verdades. Hay una realidad que tiene que ver con el déficit, pero que es una realidad que no generó la gestión del ingeniero Hoyos, sino que se generó por el ajuste que inició con el gobierno del presidente Milei. Sí. Que eso lo sabemos, de hecho, el año pasado se hizo la marcha más grande de la historia de Salta, con la marcha en la educación por el financiamiento de las universidades públicas, ¿recuerdan? Sí. Bueno, esa realidad hoy parece que el actual rector no se enteró, lo que es muy raro porque él era el presidente de la Comisión de Hacienda del Consejo Superior, que es el órgano ¿Qué máximo significa eso? de la universidad, que él sabía y hasta se dieron el lujo de restringir los recursos de la gestión anterior
generando fondos de emergencia, no aprobando acciones que obviamente las manejaba el mismo Consejo Superior, en donde obviamente Nina encabezaba todo O sea esa que ellos acción. tenían votación en la parte económica de la No UNSA, solo que votación. ahora en este momento ellos dicen como que, bueno, se llevaron mucha plata y demás. Primero que eso no se lo puede hacer, hay recursos también. Él lo puede presentar en la justicia, así como nuestra gestión, la gestión del ingeniero Hoyos, fue a la justicia para evitar que se le pague horrorosamente y desfalcando a la universidad pública al rector Claros unas vacaciones que no debía hacer. Que después la justicia falló a Y que favor la de justicia, la universidad. Exactamente, falló a favor de la universidad. Bueno, pues hay mecanismos institucionales que se pueden seguir. Yo le puedo decir desde el área en la que estuve que generamos acciones inéditas donde en más de triplicamos, cuadruplicamos las plazas de movilidad, generamos una residencia universitaria, que era un espacio que se había inaugurado en la gestión del rector Claros y que estaba vacío, ocupado con fines que ni siquiera voy a mencionar porque no sirve, pero sí la transformamos, la equipamos y la convertimos en una residencia universitaria internacional. ¿Para qué estaba ocupada? Eso lo podía responder la gente de la gestión, que ahora está todavía acá, así que eso quizás pueden responderlo ellos. Vamos a tratar de consultarle entonces. Gracias por venir, Carolina. Muchas gracias por este espacio, siempre es un placer. Para y bueno, nosotros también. Quiero aprovechar para hacer un llamado, ¿no? Para que no se desvirtúen estas situaciones, para que quienes hablan de la universidad con fines políticos o que quieren desprestigiar las acciones de quienes estuvimos en la universidad, piensen que se generaron muchos proyectos transformadores de la universidad pública que le hicieron bien a la comunidad de la universidad y que a veces el común de las personas no entiende que hay una posición política, esa estrategia política de decir que el que vino siempre hizo todo mal para querer generar un espacio, sino que comiencen a gestionar las acciones que son realmente necesarias para que nuestra educación pública, para que nuestra ciencia y tecnología del país siga aportando al desarrollo humano. Gracias por venir. Gracias. Era Carolina Romano Burjaire. Si usted recién se despertó, recién prendió la radio, el televisor y se la perdió, enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes de la entrevista a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.